No sabía que mi papá era capaz de eso. Me llamo Erika, tengo 17 años y vivo con mis papás en una casa que a simple vista parece sacada de un catálogo. Todo está ordenado, limpio, bien decorado, y desde fuera cualquiera pensaría que somos la típica familia perfecta. Mi papá tiene una empresa de transporte y mi mamá trabaja desde casa como diseñadora gráfica, aunque la mayoría del tiempo se dedica a cuidarnos a mí y a mi hermano menor, que tiene 10. Yo voy en cuarto medio y me la paso entre el colegio, tareas y mi tiempo libre en redes sociales o viendo series, nada fuera de lo normal. Siempre he sido muy cercana a mi mamá, ella es de esas mujeres tranquilas pero que con una mirada te dice todo. Mi papá, en cambio, siempre fue más distante, no frío, pero como que su mente siempre estaba en otra parte, pensando en trabajo, en cosas importantes. Según él, todo lo hacía por nosotros, por el futuro, por mantenernos bien. Durante muchos años pensé que así era como funcionaban las cosas. Papá salía temprano, volvía tarde, a veces se quedaba trabajando hasta los fines de semana. Cuando era más chica no me daba cuenta, pero mientras fui creciendo empecé a notar cosas raras. Mi mamá cada vez hablaba menos de él, como si lo tuviera ahí, pero al mismo tiempo no. Las cenas eran silenciosas, y cuando él no estaba, la casa se sentía más tranquila. Yo trataba de no meterme, pero a veces no podía evitar sentir esa tensión. Una de las cosas que más me marcó fue un comentario que escuché sin querer una vez. Estaba yendo a la cocina por agua y los escuché discutir en voz baja en el comedor. Mi mamá le decía algo sobre otra vez lo mismo, y él le respondía que no tenía pruebas de nada. En ese momento no entendí, o no quise entender. Me metí rápido a mi pieza y me hice la dormida cuando mi mamá vino a revisar. Con el tiempo, esas pequeñas discusiones se hicieron más comunes. Mi papá se volvía más impaciente, más irritable, y mi mamá simplemente lo dejaba hablar, lo miraba en silencio y seguía con lo suyo. Pero nunca explotaban. Nunca hubo gritos ni portazos, solo ese silencio incómodo que se instala cuando algo está mal pero nadie lo dice. Lo que me parecía más extraño era como mi mamá, que solía ser muy cariñosa con él, ya no lo tocaba, no lo abrazaba ni lo miraba igual. A veces la pillaba viéndolo con una expresión que no sabía si era tristeza o rabia contenida. Y él, como si nada. Seguía trayendo regalos, llegando tarde, viajando por reuniones, y actuando como si todos tuviéramos que agradecerle por eso. Hace poco, una amiga me dijo algo que me dejó pensando. Estábamos hablando de nuestras familias y ella me preguntó si alguna vez había sospechado de que mis papás pudieran engañarse entre ellos. Yo me reí al principio, pero cuando volví a casa, esa pregunta me empezó a hacer ruido. ¿Y si sí? ¿Y si mi papá no era tan perfecto como decía? ¿Y si mi mamá ya lo sabía, y por eso actuaba tan indiferente? Una noche, mientras buscaba mi cargador en el escritorio del living, me encontré con algo que me dio mala espina. El notebook de mi papá estaba abierto, como si lo hubiera dejado apurado, y en la pantalla había un correo abierto que no era de trabajo. El asunto decía reservación confirmada y era para un hotel que no me sonaba para nada. No decía el nombre de mi mamá por ninguna parte. Mi corazón empezó a latir muy fuerte, como si ya supiera que eso no estaba bien, como si una parte de mí hubiera estado esperando encontrar algo así sin querer aceptarlo. No toqué nada. Solo apagué la pantalla, agarré mi cargador y subí a mi pieza, pero no pude dormir. Sentía que ese correo era solo la punta del iceberg, que algo mucho más grande estaba pasando y que yo estaba a punto de descubrirlo. Desde esa noche no pude volver a mirar a mi papá de la misma forma. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. Me guardé todo, pero empecé a observar más. A fijarme en detalles que antes ignoraba. Y lo más extraño fue darme cuenta de que muchas cosas ya estaban frente a mis ojos, pero yo simplemente no quería verlas. Lo primero que noté fue cómo cuidaba su celular. Siempre lo llevaba con él, incluso al baño. Antes lo dejaba tirado por cualquier parte, pero ahora no. Una vez, mientras comíamos, sonó una notificación y él lo tomó tan rápido que casi derribó su vaso. Fingió que no era nada, pero su expresión cambió por completo. Se puso pálido, y luego forzó una sonrisa. Nadie dijo nada, pero yo no dejé de mirar ese momento. Otro día, mientras salíamos al supermercado, él se quedó en el auto haciendo una llamada de trabajo. Estuvimos más de 20 minutos adentro y cuando salimos, él todavía hablaba, pero al vernos cortó de inmediato.
Fue rápido, como si estuviera diciendo algo que no quería que escucháramos. Empecé a revisar sus redes sociales. No era muy activo, pero tenía Instagram y Facebook. En Instagram no subía nada desde hace meses, pero en sus guardados había muchas fotos de una mujer que no era mi mamá. No era famosa, no era influencer, era una cuenta privada con poquísimos seguidores, pero lo más raro era que ella sí seguía a mi papá. Entré al perfil y vi fotos en lugares que me parecieron familiares. Restaurantes, terrazas, incluso una selfie en lo que parecía ser una camioneta igual a la de mi papá. Me metí a ver los comentarios y en una, ella había puesto algo como gracias por otra noche increíble, lo nuestro es un secreto hermoso. Ahí ya no tenía dudas. Esa mujer tenía algo con mi papá. Seguí mirando y encontré otra publicación de hacía semanas donde ella subía una foto en un hotel con vista al mar. El mismo nombre del hotel del correo que vi en su notebook. En ese momento sentí un vacío en el estómago. Era real. No eran ideas mías. Mi papá estaba con otra mujer y mi mamá, por cómo actuaba, probablemente ya lo sabía. Lo peor fue empezar a recordar todas las veces que él llegaba con regalos, como si necesitara compensar algo. Una vez le trajo a mi hermano una consola de videojuegos carísima, sin ninguna razón. A mí me regaló unos audífonos que le había mencionado meses atrás y que pensé que ni había escuchado. En su momento me emocioné, pero ahora lo sentía sucio. Como si intentara comprarnos. Lo más impactante fue una conversación que escuché sin querer. Mi papá estaba en su oficina con la puerta apenas entornada, y hablaba por teléfono. Decía cosas como no te preocupes, lo tengo bajo control, ella no sospecha nada, y pronto podré verte sin tanto secreto. Su tono era dulce, como nunca lo era con mi mamá. Me acerqué en silencio, pero cuando notó que estaba cerca, cerró la puerta de golpe. Me dijo que no se podía hablar en ese momento, que estaba con un cliente. Mentira. Ya no me quedaban dudas. Todo estaba ahí, las pruebas, las actitudes, las coincidencias. Pero lo que más me perturbaba era el silencio de mi mamá. Ella no decía nada, no preguntaba nada, y actuaba como si todo estuviera en orden. Me costaba entender cómo podía seguir viviendo con él como si nada, si yo ya me estaba volviendo loca con lo poco que sabía. Pensé en hablar con ella, pero algo me decía que aún no era momento. Que si ella realmente no sabía nada, esto podría destruirla, y si ya lo sabía, entonces tal vez estaba esperando algo más. Yo no podía simplemente soltarle todo sin pruebas. Así que tomé una decisión. Iba a investigar. Iba a juntar todo lo que pudiera, mensajes, imágenes, pruebas, cualquier cosa que confirmara lo que estaba pasando. Si mi papá pensaba que podía jugar con nosotras, estaba muy equivocado. Y si mi mamá estaba callando, tal vez necesitaba mi ayuda más de lo que yo creía. Estuve semanas recolectando pruebas, revisando los movimientos de mi papá como si fuera una detective encubierta. Capturas de pantalla, audios grabados desde mi celular escondido en mi bolso, anotaciones con fechas y lugares. No sabía exactamente para qué lo hacía, pero sentía que necesitaba armar el rompecabezas completo antes de dar cualquier paso. No quería que todo esto quedara en suposiciones, necesitaba tener algo sólido. Un viernes en la noche, mi papá dijo que tenía una reunión de negocios en un restaurante elegante del centro. Siempre decía lo mismo, pero esta vez yo ya sabía más. Revisé la ubicación del hotel donde esa mujer había subido varias fotos y quedaba justo a 3 cuadras del restaurante. Algo me dijo que esa noche era clave. Le dije a mi mamá que iba a estudiar con una compañera y me llevé el celular bien cargado, con una app de grabación activada por si pasaba algo. Llegué antes de la hora que mi papá había dicho y me escondí en una cafetería frente al hotel. Pasaron 20 minutos y lo vi llegar. No iba solo. Iba con ella. La misma mujer del Instagram privado. Estaban tomados de la mano, riendo como si fueran pareja de años. Vi cómo entraban al hotel sin preocuparse por nada, sin miedo, como si nadie los pudiera descubrir. Me temblaban las manos, no sabía si llorar o correr a gritarle en la cara. Saqué fotos, activé la cámara y grabé todo desde lejos. Me dolía el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. Sentí que toda mi infancia había sido una mentira. Él no era el hombre ejemplar que siempre quiso mostrar. Era un mentiroso, un cobarde, alguien capaz de destruir una familia solo por su ego. Volví a casa hecha un desastre.
Me encerré en mi pieza, lloré en silencio para que mi hermano no me escuchara y estuve tentada a mandarle las fotos por mensaje a mi mamá. Pero algo me detuvo. No sé si fue miedo o intuición, pero decidí esperar. Al día siguiente, mi mamá estaba en la cocina haciendo café. Se veía tranquila, demasiado tranquila. Me acerqué, y no sé por qué, le dije que había soñado algo feo, que soñé que mi papá tenía otra familia. Ella me miró, dejó la taza en la encimera y me preguntó ¿solo fue un sueño? Me quedé en silencio. Su mirada cambió. Fue como si de pronto entendiera que yo sabía. Se acercó y, sin decir mucho, me llevó al comedor. Abrió un cajón que nunca usábamos y sacó una carpeta azul. La puso sobre la mesa, la abrió, y ahí estaban, documentos, copias de transferencias, correos impresos, boletas de hoteles, nombres de propiedades. Todo. Mi mamá ya lo sabía. Llevaba meses armando su propio archivo, mucho más completo que el mío. Me dijo que estaba esperando el momento perfecto para moverse legalmente, que ya tenía abogada, que no pensaba permitir que él nos dejara sin nada después de todo lo que había hecho. Me explicó que no lo enfrentaba porque necesitaba asegurar ciertas pruebas primero, porque quería dejarlo expuesto en el peor momento posible, sin escapatoria. Me sentí confundida. Por un lado, me dolía que no me lo hubiera dicho, que me hubiera dejado cargando con todo eso sola. Pero por otro lado, la admiré. Mi mamá no era débil, era inteligente. Estaba jugando al ajedrez mientras todos creíamos que solo aguantaba. Le conté lo que había visto la noche anterior, le mostré las fotos y ella solo asintió. Me dijo que ahora tenía justo lo que necesitaba. Pero lo que más me impactó fue lo último que me confesó, él no solo nos engañaba con esa mujer. Había otra cuenta, otra persona involucrada, otra vida que estaba manteniendo en secreto. Y esa era la que realmente lo iba a hundir. Me quedé en shock. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. Mi papá no era simplemente un infiel, era alguien con dobles vidas, con mentiras bien construidas que habían durado años. Y nosotras habíamos vivido en medio de ese teatro sin saberlo. Esa noche no pude dormir. Me senté frente al computador y empecé a ordenar toda la información. Mi mamá y yo ahora éramos un equipo. Pero lo que todavía no sabía era si estábamos listas para el siguiente paso. ¿Debíamos enfrentarlo? ¿Esperar el momento perfecto? ¿O llevar todo esto directamente al abogado para aplastarlo sin aviso? Tenía miedo, pero también una rabia que me quemaba por dentro. Sabía que nada iba a volver a ser como antes. Y que una vez que diéramos el siguiente paso, ya no habría vuelta atrás. El día del enfrentamiento no fue planeado. En realidad, fue casi accidental. Mi papá llegó a casa más temprano de lo habitual, con su típica actitud relajada, saludando como si nada pasara. Estaba de buen humor, incluso hizo un comentario sobre preparar un asado el fin de semana, como si estuviéramos en una película familiar perfecta. Yo lo miraba desde el comedor mientras él se servía un vaso de jugo, y sentía que cada gesto suyo me repugnaba. Mi mamá estaba en la cocina, revisando unos documentos. Se notaba tensa, aunque trataba de disimular. Pero yo ya sabía leerla. Había una especie de electricidad en el ambiente, una energía que anticipaba que algo iba a estallar. Y explotó. Todo comenzó cuando él dijo, casual, que tenía que irse a otra reunión de negocios el sábado por la noche. Mi mamá soltó el lápiz que tenía en la mano y le preguntó sin mirarlo, ¿con la de siempre o con la nueva? Él se congeló. Literalmente. Se quedó con el vaso a medio camino entre la mesa y su boca, sin saber qué responder. Lo miré directo, esperando alguna reacción. Se hizo un silencio tenso, largo, hasta que él intentó reír. ¿Qué estás diciendo, amor? No empieces con tus ideas raras. Pero ya era tarde. Mi mamá se giró, lo enfrentó de frente y le tiró sobre la mesa una copia de una reserva de hotel con su nombre y el de la mujer. Él intentó negarlo. Dijo que era por trabajo, que se trataba de una clienta, que no entendíamos el mundo de los negocios. Y ahí fue cuando yo hablé. No pude más. Le dije que lo había visto entrar con ella, que los había seguido, que los grabé. Sacó su celular del bolsillo como si pudiera borrar la realidad con un gesto. Me gritó que lo estaba espiando, que era su hija y no debía hacer esas cosas.
Le respondí que él era mi papá y que no debía haber traicionado a mi mamá de esa forma. Mi hermano apareció en la escalera, mirando todo desde arriba, confundido, con los ojos enormes. Yo no quería que se enterara así, pero ya no había forma de frenar el desastre. Entonces mi mamá sacó la carpeta. Esa maldita carpeta azul. Se la puso sobre el pecho y le dijo, esto ya está en manos de mi abogada. Te di años para explicarte y lo único que hiciste fue mentir más. Se acabó. Él intentó reír de nuevo. Le dijo que no tenía pruebas, que todo eso no era legal. Pero mi mamá no parpadeó. Le respondió con una calma que me dejó helada, tengo más pruebas de las que tú imaginas. Tengo movimientos bancarios, transferencias, fotos, grabaciones. Y ahora también tengo a tu hija, que ya no te cree. Fue ahí cuando lo vi quebrarse. Se derrumbó en el sofá, se tomó la cabeza con ambas manos, y empezó a decir que todo era un error, que estaba confundido, que no quería perder a su familia. Pero nada de lo que decía sonaba real. Sonaba como un guión barato que ya había usado antes. Y justo cuando pensábamos que ya lo habíamos descubierto todo, mi mamá lo soltó sin filtro, también se lo de Valeria. El silencio fue absoluto. Yo no sabía quién era Valeria. Él tampoco se lo esperaba. Su cara cambió de golpe. Se puso blanco, se levantó y gritó: ella no tiene nada que ver en esto. Ahí supe que no se trataba solo de una amante. Había otra cosa. Mi mamá cruzó los brazos, y con una frialdad impresionante le dijo, claro que tiene que ver. Porque con ella sí cometiste un delito. Yo no entendía. Lo miré, esperando una explicación, algo. Pero él empezó a titubear, a negar, a contradecirse. Dijo que no era como pensábamos, que era más complicado, que todo era por protegernos. Le grité que dejara de mentir, que dijera la verdad de una vez. Y entonces lo confesó. Valeria era su exsecretaria. Habían tenido una relación mientras ella trabajaba con él. Él la ayudó económicamente, le consiguió un departamento a su nombre, y hasta había usado parte del dinero de la empresa para mantenerla. Pero eso no era todo. También tenía un hijo con ella. Un niño pequeño que había nacido hace 3 años. Un medio hermano mío. Me sentí como si me cayera un muro encima. No solo había engañado a mi mamá durante años, no solo tenía una amante, tenía un hijo con otra mujer y había desviado plata de su propia empresa. Mi mamá ya lo sabía, por supuesto. Solo estaba esperando que él lo dijera. Lo miré con asco. Él intentaba justificarse, decía que no quería hacerle daño a nadie, que solo se le fue de las manos. Pero nadie le creyó. Mi mamá lo miró como si fuera un extraño, mi hermano ya estaba llorando en la escalera, y yo solo quería que desapareciera. Me levanté, fui a mi pieza, cerré la puerta y me dejé caer en el suelo. No podía creer lo que acababa de pasar. Tenía un hermano que no conocía, una familia rota, y un papá que ya no reconocía. Pero lo peor era que esto, apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un caos emocional. La casa se volvió un campo de tensión constante. Mi papá se fue esa misma noche, después de una última discusión donde mi mamá le dejó bien claro que ya no tenía nada que hacer ahí. Se llevó unas cuantas cosas, dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero en realidad se fue directo a casa de Valeria. Lo supe porque lo seguí desde la ventana y lo vi subirse a su auto con una bolsa de ropa y una expresión de derrota. No me sentí mal por él. Me sentí vacía. En mi colegio, intenté seguir con mi rutina como si nada, pero mi cara me delataba. Ya no sonreía, no hablaba en clases, apenas respondía cuando mis amigas me preguntaban qué me pasaba. Una de ellas, la más cercana, me abrazó un día a la salida y me dijo que si quería hablar, ella estaba ahí. Pero no podía. No sabía cómo explicar todo lo que estaba pasando sin romperme en el intento. En casa, mi mamá se convirtió en otra persona. Pasó de ser esa mujer tranquila a una versión más fuerte, más decidida. Hablaba con su abogada casi todos los días, se reunía con contadores, hacía llamadas largas y anotaba cosas en una libreta negra. Estaba enfocada en la demanda, en recuperar lo que le correspondía, en protegernos. Pero a la vez, cada vez que se quedaba sola, la encontraba llorando en silencio en la cocina o abrazando una almohada en su pieza. Mi hermano no entendía mucho. Solo sabía que papá ya no vivía con nosotros y que mamá estaba muy ocupada.
Yo trataba de explicarle que todo iba a estar bien, pero en realidad ni siquiera yo lo creía. Un día, la familia de mi papá vino a la casa. Sus padres, mis abuelos, junto con una tía que siempre fue muy cercana a él. Venían a conversar. Mi mamá los recibió con la misma frialdad con la que había enfrentado todo lo demás. Les explicó que ya no había vuelta atrás, que tenía pruebas, que él tenía otro hijo, otra vida, otra mujer. Mi abuela se puso a llorar, decía que no podía creerlo, que su hijo no era así. Mi abuelo, en cambio, la defendió. Dijo que las cosas no eran tan simples, que a veces los hombres cometen errores y que deberíamos pensar en el futuro de la familia. Mi tía fue más directa. Nos culpó. Dijo que seguramente mi mamá lo había descuidado, que nadie lo había apoyado lo suficiente, que por eso había buscado consuelo afuera. Ahí perdí el control. Le grité que dejara de justificarlo, que él había tomado todas sus decisiones solo, que no había sido un accidente tener un hijo con otra mujer ni desviar plata de su empresa. Ella se fue indignada, diciendo que yo era una malagradecida. Mi mamá me abrazó esa noche como cuando era chica. Me dijo que lamentablemente, en momentos así, uno descubre quién está realmente de tu lado. Las cosas se complicaron más cuando llegó una notificación legal. Valeria, la otra mujer, estaba exigiendo una pensión formal para su hijo y además había puesto una demanda por violencia psicológica. Mi mamá solo se rió. Dijo que eso era parte del juego, que ahora todos querían sacar tajada. A mí me costaba dormir. Tenía pesadillas, ansiedad, miedo. Me sentía sucia, usada emocionalmente. Durante años admiré a mi papá, lo defendí, lo justificaba incluso cuando sabía que algo no cuadraba. Me sentía traicionada, pero también culpable. ¿Cómo no me di cuenta antes? Una tarde, revisando la carpeta azul, encontré un sobre que no había visto. Estaba sellado y tenía escrito mi nombre. Lo abrí y dentro había una carta escrita por mi mamá, con fecha de hacía varios meses. En ella me contaba que sospechaba de todo desde hacía más de un año, que había decidido no decirme nada para protegerme, pero que si alguna vez esa carta llegaba a mis manos, era porque todo había explotado. Me pedía que fuera fuerte, que no dejara que el odio me consumiera, que me enfocara en salir adelante, porque ella iba a hacer justicia. Me puse a llorar como nunca. Pero lo más fuerte fue lo último. En el reverso de la carta, había una foto. Era una imagen antigua, donde salíamos los tres, mi mamá, yo y mi papá. Pero en el borde inferior, con letra temblorosa, mi mamá había escrito: la próxima vez que veas esta cara, no confíes. Él tiene otra cuenta en el extranjero y piensa escapar. Se me congeló la sangre. ¿Escapar? ¿Dejarlo todo? ¿Irse del país? Mi mamá ya lo sabía. Había seguido sus movimientos financieros y tenía información que ni yo conocía. En ese momento entendí que esto no era solo un divorcio por infidelidad. Era una guerra. Una en la que él estaba dispuesto a huir con tal de no perder. Y una en la que ahora, yo estaba más involucrada que nunca. Han pasado algunos meses desde que todo explotó. La casa ya no se siente igual, pero al menos ahora se respira verdad. No esa verdad que tranquiliza, sino esa que duele, que quema, pero que al mismo tiempo te libera. Mi papá no volvió. La última vez que lo vi fue en una audiencia provisional donde intentó, sin éxito, defenderse de todas las pruebas que mi mamá y yo presentamos. Negó hasta el último momento que tuviera planes de irse del país, pero el juez ya tenía en sus manos los movimientos de la cuenta en el extranjero. Lo congelaron todo. Fue como verlo desarmarse frente a nuestros ojos, sin poder escapar de la realidad que él mismo construyó. Mi mamá ganó el juicio. No fue fácil, pero lo logró. Recuperó lo que le pertenecía, aseguró la pensión para mi hermano, e incluso consiguió que el nombre de mi papá quedara fuera de la empresa que él mismo fundó. Muchos podrían pensar que eso es venganza, pero para nosotras fue justicia. Porque mientras él fingía ser el padre perfecto, nos usaba como escudo para esconder una vida llena de mentiras. Yo cambié. Ya no soy la misma chica ingenua que creía que los adultos siempre sabían lo que hacían. Perdí muchas cosas en este proceso: confianza, inocencia, tranquilidad. Pero gané otras que nunca pensé que necesitaría tan temprano. Valentía. Claridad. Dignidad. Aprendí que hay secretos que duelen más que los gritos,
que hay traiciones que no se dicen en voz alta pero que se sienten todos los días. Y que a veces, el silencio no es paz, es estrategia. Con mi mamá ahora tenemos una relación distinta. Nos hablamos más, nos miramos con otra complicidad. Ya no somos madre e hija solamente, somos aliadas. Ella me enseñó que no hay que reaccionar con rabia, sino con inteligencia. Que no se trata de romper cosas, sino de construir nuevas verdades aunque duelan. A veces me pregunto si ella habría logrado todo sin mí, y otras veces me pregunto si yo habría aguantado todo sin ella. Con mi hermano, la herida fue diferente. Él todavía pregunta por papá. A veces llora, a veces se queda en silencio mirando fotos antiguas. Yo intento ser fuerte por él, decirle que todo va a estar bien, aunque ni yo lo crea al 100%. Le prometí que siempre voy a estar para él. Que si papá no supo cumplir su rol, al menos nosotros nos vamos a cuidar entre nosotros. Hace poco me encontré a Valeria en un centro comercial. Iba con su hijo. No nos dijimos nada, pero nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos no vi culpa. Vi miedo. Y entendí que, al final, todos fuimos piezas de un juego que él controlaba. Nosotras solo decidimos cuándo dejar de jugar. Ahora estoy enfocada en mí. Terminé el colegio con buenas notas, entré a la universidad y estoy empezando a construir mi propio camino. Me prometí que nunca voy a permitir que alguien me manipule con mentiras bonitas. Que el amor no puede nacer del miedo ni sostenerse sobre secretos. A veces sueño con él. No con el hombre que descubrí, sino con el que pensé que era. Y duele. Porque no duele perder a alguien malo, duele aceptar que esa persona nunca fue quien creíste. Pero esos sueños ya no me paralizan. Me empujan. Me recuerdan quién soy y lo que merezco. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que algo no cuadraba, que alguien a quien amas oculta algo, confía en tu intuición. No te calles. No te vendas por comodidad o miedo. Porque la verdad siempre sale, tarde o temprano, y cuando lo hace, lo cambia todo. Mi nombre es Erika. Y no dejé que el silencio me destruyera. Lo usé como fuerza para derrumbar una mentira que duró demasiado. Porque a veces, perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti misma.